el shock séptico y el laboratorio. Para esto vamos a hacer una breve introducción a los conceptos relacionados con la sepsis y el shock séptico. Y como siempre vamos a culminar con la parte de los exámenes de laboratorio que nos ayudan a hacer un diagnóstico diferencial con algunas entidades teniendo la misma clínica, sin embargo no están asociados ni a la sepsis ni al shock séptico, pero sí es importante inmediatamente definir. Bien. En primer lugar, es importante entender el concepto de respuesta inflamatoria sistémica. La respuesta inflamatoria sistémica es importante definirla porque muchas entidades clínicas tienen mucho que ver con lesiones de diferentes órganos que en caso de complicarse con alguna infección, ¿no?, debemos nosotros definirlo si efectivamente está digamos, como secuela un proceso infeccioso debido al daño orgánico presentado o todavía no se ha presentado esta infección. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer, como dice la línea de corte, que nos indique qué tratamiento seguir. Bien, en la respuesta inflamatoria sistémica, ustedes ya podrán deducir, no es sino una respuesta de nuestro organismo. Cuando se produce un proceso inflamatorio en general. Nosotros en la primera clase que les hablé sobre el proceso inflamatorio hablamos más que todo el tema del proceso inflamatorio, pero focalizado, ¿no? Aquí entra ya a mencionarlos los mediadores proinflamatorios y los mediadores antiinflamatorios. Cuando es un proceso sistémico, los dos comienzan a elaborar lo que vamos a elaborar para alcanzar un determinado punto de equilibrio. El problema surge cuando ese punto de equilibrio se rompe y predomina uno u otro componente, sean los mediadores proinflamatorios o los mediadores antiinflamatorios. De los mediadores proinflamatorios ya ustedes lo conocen también. Básicamente estamos hablando de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, ¿no?, que cuando alcanza cierto nivel que va más allá del mecanismo de respuesta apropiada para el proceso que se está desarrollando, puede conducir a daño orgánico múltiple, ¿no? Si predominan los mediadores antiinflamatorios, entonces acá es muy probable que comience el paciente a presentar un alto riesgo de sepsis. Entonces, esto, repito nuevamente, surge en el momento en que se comienza a producir la respuesta inflamatoria sistémica adaptativa. Bien, ¿cuáles son los criterios para definir este síndrome de respuesta inflamatoria de tipo sistémico? Estos son los criterios básicos que se han comenzado a estudiar, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, que son, estamos ante un cuadro no específico, pero ya tienen unas consideraciones como la temperatura mayor a 38 grados centígrados o una caída brusca a 36 grados centígrados. Frecuencia cardíaca mayor a 90 por minuto, frecuencia de presión mayor de 20 por minuto. Los glóbulos blancos, una leucocitosis o una leucopenia, con un porcentaje de inmaduros mayor del 10%. Entonces, estas son las características de la respuesta inflamatoria sistémica. En otros países, sobre todo los avanzados, ¿no?, un minuto tiene un valor. Si nosotros desperdiciamos ese minuto, ¿ya cuánto estamos perdiendo? Porque son un poquito atrasados, ¿no? Esa es la explicación también por ese lado. Bien, entonces, desde ese punto de vista, con este concepto establecido de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, podemos empezar a definir qué cosa sería una sepsis, ¿no? No es sino el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero unido a un proceso infeccioso, sea que esté confirmado o estemos sospechando.
Y la sepsis severa, ¿qué sería? No sería sino la sepsis, pero con una disfunción orgánica, es decir, cardiovascular, renal, respiratoria, hepática, hematológica, sistema nervioso central, que lleva acidosis metabólica que no se explica, ¿no? Que el paciente entra en shock. Bien, este es el consenso de la en Estados Unidos relacionado con algunas definiciones de sepsis. No solamente hablan pues acá de conceptos relacionados con lo que les he mencionado anteriormente, sino el cuadro clínico, que órganos pueden estar comprometidos. Entonces acá mira, observen, un infeccioso documentado sospechado, ¿no? Que puede estar dado ¿por qué? Por fiebre, ¿no? Mayor de 38 grados centígrados, o hipotermia bruscamente cayó, ¿no? La frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, taquidia, ¿no? Alteración de la conciencia, variables de tipo inflamatorio, presencia de leucocitosis o leucopenia por los extremos, ¿no? Y si estuvieran normal, estarían con formas inmaduras, más del 10%, proteína C reactiva, ojo, miren acá, ¿no? Con una variación de más de 2 reacciones estándar, por encima de los valores normales. El plasma, la procalcitonina, es un marcador importante, lo vamos a ver más adelante. Miren, también mayor de 2 reacciones estándar, por encima de los valores normales. Es un concepto que es importante tener en cuenta al momento del estudio de laboratorio, ¿no? Las variables hemodinámicas, presión arterial, ¿no? La índice de saturación de oxígeno, variables que tienen que ver con distribución orgánica, ¿no? Hipoxia tisular, arterial, ¿no? Oliguria, menor de 0.5 mililitros por kilogramo a la hora, ¿no? Incremento de creatinina, anormalidades en la coagulación, en fin, son una serie de condiciones que nosotros tenemos que evaluar al momento de definir un paciente que está con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero relacionado por sepsis. Al otro lado, ahí, está retrocediendo. Ya, bueno, acá es lo mismo. Miren, aquí ya entramos a otro concepto como infección. ¿Qué es infección? Un fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos o invasión de tejidos que normalmente sean estériles, ¿ya? En el cuerpo. Bien, por esos mismos patógenos. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya lo mencioné nuevamente, voy a insistir, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, leucocitosis son los criterios a evaluar al momento de definirlo. Miren, este es el concepto que quiere que lo tengan presente. Este es el universo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Puede haber muchas causas. Una pancreatitis aguda, por ejemplo, quemadura, trauma, cualquier otro elemento que me conduzca a una lesión orgánica puede conducirme a la aparición de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero, ¿cuál es lo que lo va a definir como una sepsis? Bacteriemia, fungemia, parasitemia, virus y otros patógenos. Y ahí entra a tallar nuevamente el análisis del laboratorio de la procalcitonina, que es superior al PCR, porque eso nos puede definir. En el PCR, por ejemplo, todo esto está elevado. No sabemos si es infección o es un SIRS. Pero en la procalcitonina, ahí sí hay que hacer diagnóstico diferencial, porque si se trata de infección va a estar bien elevado. En cambio, cuando se trata de un SIRS sin infección, o va a estar normal o va a estar en un rango no definido. Lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que inmediatamente hagamos un diagnóstico diferencial entre ambos. ¿Cómo es que una pancreatitis aguda me llevó a una sepsis o a un proceso infeccioso antes que llegue a sepsis? La procalcitonina me puede ayudar bastante, aparte de la clínica que me estaba mencionando anteriormente. Bien, entonces sepsis no es sino un signo secundario de infección, sepsis grave, sepsis asociada con difusión orgánica, hipoperfusión o hipotensión, ¿no? La hipoperfusión y la hipotensión incluyen, pero no se limita
acidosis láctica, oliguria, alteración aguda de estado mental. ¿No? Puede incluir esto, pero no se va a limitar a esto. ¿No? La hipotensión inducida por sepsis, ¿no? Una presión arterial sistólica menor de 90 millones de mercurio, ¿no? Y seguramente una caída hasta de 40 millones de mercurio del basal en ausencia de cualquier otra causa. Si ya estamos en un paciente, por ejemplo, con una hemorragia activa, aguda, es probable que se deba también a ocasión esta caída. Hay que descartar eso. Shock séptico es una hipotensión inducida por sepsis refractaria a reposición hídrica adecuada. Reposición hídrica, o sea, estamos hablando acá de la volemia, ¿no? Entonces se va a afectar con hipoperfusión, ¿no? Daño orgánico, y si los pacientes reciben drogas vasoactivas, la desaparición de la hipotensión no invalida el criterio de shock séptico, por si acaso. También eso es importante tomar en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los activadores? Los más importantes. La lipoproteína en los gran negativos, los péptido-glicanos y ácido lipoico en el gran positivo. ¿No? Observen ustedes acá cómo el macrófago comienza a producir, ¿no? Algunas interleucinas de tipo proinflamatorio, los linfocitos, ¿no? También contribuyen con las famosas interleucinas, sobre todo las 2, 3, 4, el factor de necrosis, no, este es el interferón. Pero también acá debe agregarse el factor de necrosis tumoral. El linfocito T, cuando es de tipo H1, o sea, la auxiliar 1, es el que tiene un rol protagónico en la producción de mediadores químicos proinflamatorios. En cambio, el linfocito T helper 2 está relacionado con la secreción de interleuquinas que va a propiciar los mediadores químicos antiinflamatorios. Entonces, recordar de ese equilibrio que precisamente surgen las complicaciones en uno u otro extremo, daño crónico múltiple, en el proinflamatorio, sepsis en el predominio de los antiinflamatorios. ¿No? Y todo eso obviamente va a concluir en producir un daño endotelial. ¿No? Y ahí también hay una respuesta a nivel de célula endotelial. Y todo el mecanismo del CIRS está básicamente en alteraciones que se producen a nivel de conjunto de células endoteliales. Bueno, estímulos celulares, monocitos, macrófagos, polímeros nucleares, linfocitos T, B, natural killer. Por ejemplo, los linfocitos T pueden estimular el linfocito B. ¿Para qué? Para producir inmunoglobulinas que se van a adherir a los patógenos y inmediatamente entran a esos natural killer que van a identificar a esos patógenos que están vía opsonización presentando las inmunoglobulinas absorbidas. Bueno, células endoteliales y fibroblastos, todos ellos participan en este mecanismo de respuesta inflamatoria sistémica. Importante recordar, a propósito de la propia citoquinas que les he mencionado, también se producen en los macrófagos, en los monocitos. Bueno, ya es un esquema en el cual el macrófago, las células dendríticas, los neutrófilos están íntimamente relacionados también con la producción, ¿no? de interleuquinas y mediadores químicos relacionados con los procesos inflamatorios. ¿No? Está el TH2 que relacionado con citoquinas antiinflamatorias, el TH1 relacionado con citoquinas proinflamatorias. Los estímulos humorales están relacionados con la activación de los sistemas de coagulación, el sistema de quinolisis, el sistema de quinina y el complemento. Eso está mencionado también en la clase cuando tuvimos de procesos inflamatorios. ¿No? Bien, digamos. Modelo de desarrollo de tratamiento de la sepsis. Observen ustedes acá. Pacientes con inmunocompromisos con infección, ¿no? Por terapia, hay una terapia inadecuada, una antibiótico-terapia inadecuada, puede conducir a una septicemia, inducción de formas bacterianas filamentosas, alta masa bacteriana, gran liberación de toxinas, que conduce a shock séptico. Efectos biológicos, insuficiente en la microcirculación. Ya hemos visto cómo se activa la coagulación. Puede formarse
microcoágulos que van a interferir en la circulación sanguínea a ese nivel, en vasos de pequeño calibre. Por otro lado, los procesos inflamatorios que conducen a vasodilatación o vasoconstricción de arteriolas y vénulas. También el proceso de coagulación intraarteriolar disseminada, en la cual ya el mecanismo de hemostasia prácticamente está desarrollándose ya no bajo la forma de un mecanismo retroactivo de feedback negativo, ¿no? En la cual los anticoagulantes naturales o los antifilinolíticos modulan las actividades procoagulantes o filinolíticas respectivamente. En este caso están fuera de control y se produce este fenómeno. Microémbolos a nivel de vasos de pequeño calibre con hemorragias desde el punto de vista clínico. Pacientes lo hemos sangrado con epístasis, gingivorragias, petequias, ¿no? Hematomas, en fin. Microembolización de agregados arteriolas y lesión de la endotela, ¿no? Aumento de la saturación de oxígeno, hiperlactacidemia y anómalo comportamiento de la curva de la presión de oxígeno. Bueno, el diagnóstico. El de una infección que comprometa la vida debe basarse en la sospecha de infección y la presencia de manifestaciones clínicas características. Esto ya es prácticamente el ABC de la clínica en sepsis. Determinar el patógeno. Pero no solamente determinar el patógeno, sino la clínica del paciente es importante, ¿no? Sobre todo, cuál fue la vía de acceso de este patógeno. Y por otro lado, en dónde se comenzaron a formar las colonias. Bien, algunas consideraciones que es importante tener en cuenta: edades extremas. Recordar, el recién nacido, su sistema inmunológico no está muy bien desarrollado, por lo tanto, es edad de riesgo. Los ancianos también su sistema inmunológico ha venido a menos, ya está en un proceso de involución, por lo tanto, ya tiene que tratar de llegar temprano, ¿no? De contrario, ya no vamos a abrir la puerta, interrumpe la secuencia de la clase. Bien, entonces en el anciano, cuando está el sistema inmunológico ha venido menos, obviamente que también comienzan a presentar trastornos relacionados con el mecanismo de activación del sistema inmunológico. Pacientes inmunocomprometidos, pacientes que han sido sometidos a radioterapia, pacientes que tienen neoplasias, politraumatizados, ¿no? Sometidos a esplenectomía, grandes quemados, por ejemplo, también, los grandes quemados por la extensión del tejido lesionado, ¿no? Que son de alto riesgo. Aparte que ustedes saben que la piel es una barrera de primera línea para los agentes externos. El alcoholismo, con pacientes desnutridos, la malnutrición, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes con falla hepática, recordar dónde se producen las proteínas, en el hígado. Procedimientos invasivos. Cualquier procedimiento invasivo incrementa el riesgo a infección. Pacientes de cirugía, el empleo de catéteres, sonda urinaria, tubo endotraqueal, también presente siempre estos factores. Bueno, ya las manifestaciones clínicas conocemos, ya las he mencionado, ¿no? De tipo insidiosa, llamativa, sistémica, local, está íntimamente relacionado con lo mencionado con la fiebre, ¿no? La presentación en el laboratorio de leucocitosis. Signos y síntomas: fiebre y escalofríos. Mira, recordar, paciente con escalofríos, señal de que el paciente va a hacer una elevación de temperatura muy elevada, por encima a veces de 40 grados centígrados. Taquipnia o disnea, náusea, vómito, taquicardia, hipotensión e hipoperfusión que puede conducir a oliguria o anuria. Acuérdense, no esperar que pasen las 24 horas para recién darnos cuenta que el paciente llegó en oliguria o en anuria. Está por debajo de 0.5, estamos en oliguria, ¿ya? Que puede llevar a la anuria también. Alteración de la conciencia, presencia de petequias o esquivosis, que nos está hablando de este síndrome de coagulación intraarteriolar diseminada. Algunos otros signos específicos según la localización de la infección, ¿no? Estamos hablando de infecciones en el corazón, por ejemplo, ¿no? En el miocardio, el mismo endotelio, ¿no? O el
taquicardia, cualquiera de ellos va a presentar trastornos cardiológicos. Si es en pulmón, de la misma manera, signos y síntomas relacionados con estos trastornos. Bueno, acá solamente para que conozcan acá cómo es el mecanismo de las petequias que se van confluyendo mutuamente, ¿no? Para llegar a formar equimosis. Bien, en cuanto al diagnóstico de sepsis, ¿cómo vamos a llegar a ella? Arrancamos, siempre no está de más volver a insistir, y hasta de repente es insuficiente a veces volver a insistir, y siempre se olvida. Una buena historia clínica, es la única manera, no hay otra. Que debemos tomar en cuenta al momento de hacer historia clínica, enfermedad subyacente. Paciente inmunodeprimido, paciente tiene antecedente de diabetes mellitus, alteraciones de cambios hormonales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía valvulares o congénitas, hipoesplenismo o aplenia, de tipo funcional quirúrgica, paciente cuyo hígado está venido menos con cirrosis, neoplasia, paciente malnutrido, eso hay que tomar en cuenta al momento de hacer historia clínica. Medicación, ¿qué medicamento está tomando el paciente? ¿Lo completó? ¿O cuánto tiempo tiene un tratamiento? ¿Cuál efecto se produjo? Depende del mismo efecto. ¿No? Empleo de antiinflamatorios no esteroideos o corticosteroides, ¿no? Inmunosupresores, el empleo, también hay que tomar en cuenta, preguntar siempre. Reacciones alérgicas a fármacos que puede tener el paciente. Procedimientos invasivos al cual haya sido sometido el paciente. Historia obstétrica y ginecológica. Sobre todo pacientes que han sido sometidos a procesos de legrado. La historia social, viajes frecuentes, aquí estamos enfocándolo desde el punto de vista de epidemiología, ¿cierto? Estamos yendo a un lugar tropical en donde es endémico la fiebre amarilla, el paciente no se vacunó, es importante entonces tomar en cuenta este concepto. Ocupación en residencia, actividades recreativas, el alcoholismo, tabaquismo, historia de uso de drogas. Habría que preguntarle, ¿no? Usted inhala, cuando de repente no hay mucho riesgo, pero usted se inyecta, ese sí es mucho riesgo. ¿No? Historia sexual también es importante. ¿No? Seguimos, la historia social está relacionada con la epidemiología, factores de riesgo, sexo, factores genéticos, sitios de infección, ¿no? Cambios en la epidemiológicos en los lugares donde puede estar acudiendo el paciente. Infecciones adquiridas en un hospital, recordar infecciones intrahospitalarias. Siempre que usted llegue a un hospital nuevo, lo primero que tienen que hacer, ¿cómo es el mapa epidemiológico del hospital? ¿Qué patógenos predominan? Que son distintos, muy distinto en un área de cardiología a neonatología. Neonatología es distinto a nefrología, ¿no? Tiene su, incluso en comedor del hospital, por ejemplo, donde preparan los alimentos para los pacientes, también ahí hay una epidemiología característica de los patrones que predominan. Bien, la exploración física está relacionada con la anamnesis. Signos vitales, ya hemos mencionado la importancia de temperatura, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? Hallazgos generales de sepsis precoz o sepsis tardía, la piel si presenta petequia, ¿no? El clima gangrenoso, aquí estamos hablando ya de una puerta de entrada, ¿no? Pápulas, vesículas, eritrodermia, difuso, celulitis, forúnculos, ¿no? Todos ellos son puertas de entrada de patógenos. Siempre que sospechemos sepsis, ¿dónde estuvo la puerta de entrada? Es la pregunta inicial. En cabeza y cuello, de manera soplo cardíaco, porque ya no está hablando ya de una lesión, ¿no? De repente valvular. En pulmones, básicamente, lo que le mencioné anteriormente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exploración abdominal. En este caso acá, por ejemplo, sospechar. Si hay alguna sospecha de sepsis, no solamente orientarse a los patógenos aerobios, los anaerobios también tienen importancia. De ahí deducimos que podemos solicitar para el estudio de laboratorio, ¿no? En las extremidades, de igual manera, lesiones que pueden ir, pacientes que se hayan colocado algún aparato ortopédico, el sistema nervioso central, nivel de conciencia del paciente. Heridas de tejidos blandos también es importante repetirse nuevamente como factor de estudios de la puerta de entrada. Estudios de laboratorio.
Bueno, ya, los tipos de leucemia son muy generales. De esta manera no podemos volver a repetir. Leucocitosis, con división izquierda. Eso es lo que podemos encontrar. Neutropenia, pacientes por VIH, tifoidea brucela. Esta neutropenia, ¿qué me está diciendo? Que el paciente, por su condición clínica, ¿no?, tiene el mecanismo inmunológico natural muy venido menos. Entonces puede haber alguna infección sobreagregada, ¿no? Las donaciones tóxicas en neutrófilos, eso es un reporte de laboratorio que me dice que efectivamente hay un proceso infeccioso activo. Trombocitopenia. La trombocitopenia lo que me está diciendo es que hay consumo de plaquetas. Pero aparte de trombocitopenia, yo confirmo que es consumo de plaquetas cuando el laboratorio me informa presencia de macroplaquetas. ¿Por qué? Las macroplaquetas son plaquetas jóvenes, o sea, la médula está respondiendo. ¿Cómo? Enviando plaquetas jóvenes. Evita que está consumiendo sus plaquetas. Si no hubiera plaquetas jóvenes, hay que descartar. Esta trombocitopenia se debe a que la médula no está funcionando, ¿no? Bien, coagulación intracelular diseminada desde el punto de vista bioquímico. Bueno, en este caso pues, estará alterada la desoxigenación láctica, por ejemplo, estaría incrementada. ¿Por qué? Porque hay lisis de glóbulos rojos y liberan la desoxigenación láctica. O de repente la aptoglobina estará disminuida. ¿Por qué? Porque al haber ruptura de glóbulos rojos hay liberación de hemoglobina y por lo tanto la aptoglobina se une a la hemoglobina libre para evitar que haga daño celular. El factor de resistencia a la insulina para los pacientes diabéticos, hipertrigliceridemia, acidosis metabólica. En el primer caso, que no puedo hablar de un síndrome nefrótico. En cambio, en este caso acá, acidosis metabólica, un trastorno de producción de ácido láctico. Bien, diagnóstico, vayamos por partes a ver, hematológico, granuliosis en aumento, de formas inmaduras, trombocitopenia, puede haber anemia por la hemolysis que les he dicho. El estudio de fruto y lámina periférica es importante, porque también nos puede estar hablando de algunos patógenos que pueden estar presentes, bartonellosis, el plasmodium falciparum, ya les mencioné lo letal que es comparado con el resto de plasmodium. Los perfiles de coagulación también es importante. En el estudio de coagulación, ¿qué tenemos? Hemostasia primaria, ¿con qué lo estudiamos? Ya eso lo hemos visto en práctica. La hemostasia primaria, ¿con qué lo estudiamos? ¿Qué prueba de laboratorio? Tiempo de Tipo de sangría, tiempo de sangre. respuesta de plaquetas, ¿no? En cambio, la hemostasia secundaria, tenemos tipo de coagulación, ¿qué más? Todas las pruebas coagulométricas les he dicho. Tipo de protrombina, tipo de trombina parcial activado, filinógeno, tipo de trombina también, ¿no? Les hago preguntas porque me dicen en la última reunión que ha habido en el departamento, la clase debe ser así con preguntas a los alumnos, un pretest y un post-test, pero no hay tiempo. Pero por lo menos ahora en pretest están claros, vamos a ver. La última clase vamos a enseñar por eso. Ya, digamos. Bien, otra prueba de laboratorio importante, lo que le menciona la procalcitonina, es un nuevo marcador para el monitoreo de sepsis. Miren, mejor que la proteína C reactiva es la procalcitonina para sepsis. El PCR está elevado, ya lo mencioné, cuando hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica obedece a muchas causas. Una de ellas es la sepsis. Las otras pues, puede ser daño de otros órganos, una pancreatitis aguda, ¿no?, grandes quemados, en fin. Pero cuando se trata de infección, la procalcitonina es de elección. También se debe dar esto, pero en una pancreatitis aguda, un politraumatizado, un gran quemado, esto no se eleva, o se eleva moderadamente, ¿no? Lo normal, los valores normales están alrededor de 0.1 nanogramos por decilitro, pero cuando se trata de un politraumatizado, una pancreatitis aguda, se puede elevar hasta 2 nanogramos por decilitro. Pero acá en la sepsis puede pasar hasta 1000 nanogramos por decilitro. O sea, es un marcador de elección para hacer el diagnóstico diferencial. Pero hay que tener algunas consideraciones. Tomar en cuenta eso, porque puede ser también pregunta examen. La procalcitonina, cuando se trata de una infección bacteriana, está relacionada
con la gravedad de la infección bacteriana. O sea, si la infección es mucho más grave, la probabilidad se eleva mucho más. Si sigue agravándose el cuadro, sigue elevándose. Hay una relación. Pero no es así como las infecciones virales. O sea, ojo. Entonces, no funciona con las infecciones virales la correlación de elevación de procalcitonina con determinación de una sepsis viral, ¿no? Por otro lado, los neonatos nacen con una procalcitonina elevada. Por lo tanto, si hubiera una sepsis, no vamos a poder hacer una diferenciación. Están elevados en los neonatos. Recordad. Por otro lado, insisto, en los pacientes politraumatizados, en donde no hay infección, pero hay daño orgánico, puede estar ligeramente elevado. Por lo tanto, no es una señal de infección el hecho de que esté ligeramente elevado. Sin embargo, para esos casos que les mencioné, pancreatitis aguda, grandes quemados, politraumatizados, tener en cuenta si están en el límite indeterminado de elevación progresiva hasta llegar a 2 nanogramos por decilitro, de repente en una semana volver a tomar este marcador como un control, porque lo más probable es que esté en curso un proceso infeccioso asociado. Entonces, esto hay que observarlo siempre desde el punto de vista de la evolución clínica del paciente, no al revés. Bien, algunos otros estudios que es importante realizar, bueno, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, 8, ¿para qué? Para definir lo que les había mencionado, ¿qué está predominando? ¿Las interleuquinas proinflamatorias o las antiinflamatorias? ¿No? La interleuquina 3, la 4, la 10, bueno, son interleuquinas antiinflamatorias. Bien, factor estimulante de columna granulocítica, el complemento se eleva, la eritropoetina, proteínas amiloides, plasmáticas, etc. Son más importantes factores que hay que evaluarlos desde el punto de vista de la función biológica. ¿Son proinflamatorios o antiinflamatorios? ¿Qué está predominando acá? Bien. Bueno, acá nuevamente, para que veamos un resumen, ¿no? Hay una agresión, una respuesta local, liberación de citoquinas, tanto en macrófagos como en las células, hay una respuesta paracrina, autocrina, ¿no? Se altera la homeostasis y se conduce al CIRS. Los daños son de diferentes áreas, riñón, pulmón, corazón, endocrino, cerebro, hígado, etc. ¿No? Y esto nos indica en qué fase nos podemos estar encontrando antes de llegar al daño orgánico múltiple. El laboratorio del daño orgánico múltiple. ¿Qué podemos definir acá? Primero estamos ante una hipoxemia, ¿no? Hiperuremia y elevación de transaminasas, ¿no? Hiperamilasemia. En pacientes con abdomen agudo, por si acaso, la aminasa se eleva siempre, ¿no? Entonces, aquí hay que evaluar si estamos ante un abdomen agudo distinto a la pancreatitis aguda o crónica, o se trata de otro trastorno que también me conduce a abdomen agudo. Por una cholestasis biliar, es un abdomen agudo, me va a elevar la aminasa. ¿Cómo debo manejar estos valores elevados? Inmediatamente pedir lipasa también. Y en 48 horas hacer un seguimiento. La lipasa responde mucho mejor a trastornos de pancreatitis agudo comparado con la amilasemia. Retención de suero urinario, poliuria inadecuada, oliguria, anemia por hemorragia digestiva activa, también aquí es importante. Recordar, cuando un paciente está con hemorragia activa, en las 2 primeras horas hay un fenómeno de vasoconstricción periférica. ¿Ya? En ese caso, los valores aparentemente van a salir normales, si es que no hay mucha pérdida, pero es ficticio, por la vasoconstricción, hay hemoconcentración. O deben estar relativamente bajos, de repente salen 9, 10, dicen, no, uno se queda tranquilo, no ha perdido mucho. Falso. Hay una vasoconstricción y de repente ese paciente está en 8 o 7. ¿No? ¿Y cómo lo definimos? Por la taquicardia. Por debajo de 8 gramos de hemoglobina comienza a haber taquicardia. Y eso es un indicador de que hay una vasoconstricción inicial. Y oh sorpresa, después de 3, 4 horas, el paciente pasa bruscamente a otro nivel, por hemodilución ya, ¿no? Compensatoria. Y el paciente puede llegar a 6, a 5 gramos de hemoglobina. Pero no es porque haya pérdida masiva,
sucedió que hubo hemodilución compensatoria, el organismo comenzó a liberar volúmenes hacia el intravascular. Bueno, el laboratorio de rutina no es específico, pero aporta parámetros para clasificar la situación de un síndrome de daño orgánico muscular. Bueno, acá este es un repertorio del SOFA para definir, ¿no? La presión arterial de oxígeno en función activa del paciente, y se le da una puntuación, ¿no? La concentración de plaquetas también, y la concentración de bilirrubina total, ¿no? Bueno, acá la creatinina, por ejemplo, también se va incrementando progresivamente, y sobre esa base se hace una nueva valoración en cuanto a la evolución del paciente, sumando todas las puntuaciones que obtenga. Bueno, eventos que van a determinar el desarrollo del síndrome de daño orgánico múltiple. Bueno, los patógenos, los signos bacterianos, los mediadores inflamatorios, la lesión endotelial, alteraciones en la homeostasis y el fracaso en la microcirculación. Las infecciones con compromiso vital en adultos son la vía urinaria, respiratoria, las intestinales, piel y tejidos blancos. Siempre evaluar y reconsiderar alteraciones en pulmón y abdomen. En relación al estudio de microbiología, miren, el 50% de pacientes presentan cultivos negativos. Ojo, un cultivo negativo no va a decir necesariamente que no hay infección. Hay que hacer nuevamente una evaluación continua. Cultivos antes del inicio de antibiótico terapia. Esa es la regla. Si yo necesito determinar de qué patógeno se trata, yo puedo solicitar un cultivo, pero eso no me inhibe de iniciar una antibiótica terapia, sobre todo de amplio espectro, hasta encontrar la respuesta del laboratorio. Pero tengo que hacerlo antes de iniciar la antibioterapia, enviar la solicitud de un cultivo. Inmediatamente solicitar también una tinción gram. ¿Qué patógeno está presente? Los gram positivos o los gram negativos, lo más elemental. En los cultivos, ¿no? Entre 2 a 3 en secuencia. ¿Qué volumen? Ahí está la gran pregunta. Primero, como dice medicina, antes los antiguos médicos siempre nos repetían, primum non nocere. ¿Qué significa eso? Primero no hacer daño. ¿Yo le puedo sacar el mismo volumen del adulto a un recién nacido? No, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, debo sacrificar en función al volumen los patógenos que quiero recuperar del recién nacido o del niño en lactante. Entonces, hay una relación. ¿Ya? Recordar, a un recién nacido, yo le puedo sacar hasta 1 milímetro de volumen sanguíneo en una secuencia de 2 o 3 veces, ¿no? Y puedo recuperar suficiente cantidad para saber de qué patógeno se trata. En los lactantes, hasta 2 centímetros cúbicos. En los preescolares, hasta 3 centímetros cúbicos, ¿no? Ya en adolescentes, de 5 a 10 centímetros cúbicos. Y en los adultos, hasta 20 centímetros cúbicos. Con esas cantidades, yo puedo recuperar una cantidad suficiente para la identificación de los patógenos. Obviamente con una secuencia de 2 a 3 tomas, ¿no? Bien. Considerar cultivos especiales para hongos, eso hay que definirlo, el laboratorio se encargará de eso, ¿no? Cultivos cuantitativos y semi-cuantitativos también es importante, ¿no? Saber cuántas columnas se recuperaron, ¿no? Test de antígeno bacteriano, estos ya son otros procedimientos de laboratorio mucho más específicos, de aglutinación o inmunoelectroforesis, son mucho más específicos esos laboratorios, estos estudios de laboratorio. Bien, y aquí está, lo hacemos cultivos, ¿no? El volumen de sangre, el número de cultivos, selección del sitio donde vamos a tomar la muestra. Ojo, si estamos hablando de sospecha de aneroides a nivel abdominal, eso también tiene su procedimiento, pero eso pedirlo al laboratorio, descartar
patógenos anaerobios. Entonces ya vienen con todos sus elementos para la toma. Bien, siempre hacer la interpretación en función del contexto clínico. Recordar siempre esto. La atención grave y otras condiciones sí nos van a ayudar. Recordemos que estamos en un país con alta incidencia de tuberculosis y hay tuberculosis que se ubican en lugares atípicos, no necesariamente pulmonar. Ya en el seminario de tuberculosis ustedes lo han repasado, ¿no? La probabilidad de que puedan afectarse cualquier órgano. Hasta una lesión en el dedo que no cura con antibióticos se ha reportado que obedecía a un desarrollo de colonias de tuberculosis en esa área lesionada. Bueno, los diagnósticos de biología molecular. Realmente cuando es imposible, a pesar del cuadro clínico, identificar el patógeno, los estudios de biología molecular, como la reacción en cadena de la polimerasa, nos ayudan bastante. Pero ellos son hospitales de cuarto nivel. También es importante que ustedes ubiquen en qué hospital se encuentran, ¿no? Y si es posible, cuál es el hospital de referencia en la cual sea factible realizar estos estudios. La ventaja de la reacción en cadena de la polimerasa y sus variantes es que a mí me basta una carga viral de hasta 4 virus y ellos lo pueden identificar inmediatamente, sobre todo en pacientes con trastornos neurológicos, que se obtiene el líquido cefalorraquídeo o el pulmón, etcétera, etcétera. Nos puede ayudar bastante los estudios de biología molecular frente a un cuadro clínico en el cual no se encuentra el patógeno causante del trastorno. Bueno, algunos conceptos claves acá es importante, lo voy a mencionar antes de terminar. La fiebre es la manifestación más frecuente, ¿no? Sistémica de un proceso séptico. Ocasionalmente puede presentarse en normotermia o hipotermia. ¿En quiénes? En el anciano, en el alcohólico, paciente urémico, fallo hepático. ¿Por qué? Hay trastornos en la producción de los pirógenos. La interleuquina 1, por ejemplo, es un pirógeno. O sea, porque el anciano, por ejemplo, también comido menos, el alcohólico por desnutrido. La trombocitopenia es la alteración de la producción más frecuente. Es el primer dato en estos casos, cuando hay infección, que el paciente comienza a consumir plaquetas. No es habitual la presencia del CID desde el punto de vista clínico, pero sí es el inicio. El paciente está consumiendo su plaqueta. Hay disminución. Y ustedes inmediatamente que deben pedir al laboratorio mayor precisión. ¿Hay o no hay macroplaquetas? Nos indica que la médula está respondiendo, porque ahí descarto, si no hay macroplaquetas, sospecho que de repente la médula no está respondiendo bien, pero si hay macroplaquetas, descarto algún trastorno de médula ósea y solamente digo que la médula ósea está respondiendo bien, mandando plaquetas jóvenes. Se debe tomar cultivos antes del inicio de la antibiótico terapia, eso es importante, ¿ya? Que no nos detenga el hecho de que el cultivo que hemos solicitado va a demorar. Se pide de todas maneras y una vez que se tomó la muestra, inmediatamente iniciar el tratamiento con antibiótico terapia. Entonces, los organismos habitualmente afectados en infecciones como la vida son 1. Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas. Es una infección hospitalaria. Este es el terror del hospital. Staphylococcus aureus y así. Cinetobacter, Baumannii. Bien, organismos habitualmente afectados en neumonía adquirida en la comunidad que comprometa la vida, el Staphylococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Los alcohólicos, diabéticos, ancianos institucionalizados presentan una mayor incidencia de neumonía bacteriana por gran negativos. Ojo, miren, alcohólicos, diabéticos y ancianos. Pacientes hospitalizados y los pacientes con ventilación mecánica que presentan la neumonía por gran negativos. En este caso el estatistico está implementado. Sospecha de infección intraabdominal requiere pronta intervención del cirujano y la mayor parte de infecciones intraabdominales son polimicrobianas con anaerobiosis asociada. El estafilococcus aureus, el estreptococo PT hemolítico, organismos habituales en celulitis y abscesos cutáneos. Infecciones subcutáneas de la fascia se presentan en pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos. Se debe efectuar consulta urgente a cirugía ante la presencia de una fascitis necrotizante. En ausencia de localización específica, antibiótico de amplio espectro en los pacientes inmunocomprometidos o neutropénicos.
Las infecciones por hongo. Bueno, deben considerarse presencia de factores predisponentes. Ustedes saben que hay hongos que son oportunistas, entonces considerar esa condición clínica del paciente. El paciente entró en inmunosupresión, ahí puede ser paciente entonces de ese alto riesgo de los hongos oportunistas. Factores predisponentes: neoplasia, neutropenia, terapia antibiótica, sobre todo aquellos que usan un proceso de antibiótico terapia prolongado, quemaduras graves, pacientes con trasplante. Son tratamientos continuos que están inmunocomprometidos, suprimidos o deprimidos. Empleo de catéter venoso central por mucho tiempo. Eso hay que evaluar siempre. Solicitar periódicamente un estudio de catéter venoso central a ver si tiene un estudio microbiológico, obviamente, si hay patógeno adherido. Precauciones terapéuticas importantes, cuanto antes es necesario para una mejor respuesta. Restaurar la bulimia, ya son mecanismos de soporte, gasto cardíaco adecuado. Evitar la presencia de signos de hipoperfusión. ¿No? Signos de hipoperfusión, lo más frecuente, la orina, lo más fácil, está disminuyendo. ¿No? Oliguria. Un dosaje de ácido electrólico de repente me da ácido láctico elevado. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces acá recordar, nuevamente insisto, distinguir lo que es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica cuando no va asociado a infección que cuando ya se adhirió un proceso infeccioso. ¿Cuál es la clínica en un SIRS? ¿Cuál es la sepsis? En un paciente que desarrolla ya sepsis, ¿no? En la sepsis es importante tres factores, ¿no? Sobre todo cuando es viral. Uno, el dato epidemiológico. Dos, la clínica. Y tres, identificar el patógeno inmediatamente. El paso de un SIRS a partir de un proceso traumático, pacientes grandes quemados, pancreatitis aguda, etcétera, etcétera, a un proceso infeccioso, lo hacemos por medio de dosaje de procalcitonina, con las limitaciones que les he mencionado. En trastornos virales no ayuda mucho. Si hay bacterianos sí ayuda porque hay una correlación. En neonatos tampoco ayuda mucho, porque ellos ya de por sí tienen elevado su procalcitonina. Los estudios de laboratorio, si bien es cierto, orientan, y igual son muy generales. Pero, repito, insisto nuevamente, aquí la clínica es mandatoria y la característica de este nuevo marcador, la procalcitonina, ayuda mucho más. Bien, entonces, aquí quedamos.